La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, quienes todos los martes nos siguen por la Radio del Sur en esta coproducción con el Centro de Estudios Simón Bolívar. Bolívar Nuestro. El único programa en la radio dedicado exclusivamente a la figura del libertador Simón Bolívar. Les recordamos nuestras redes sociales en el Centro de Estudios Simón Bolívar, por Instagram, @centropiso_sbolívar, por X, centropiso_sbolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, y por la Radio del Sur, Instagram, la Radio del Sur, y la página web www.laradiodelsur.com.be, por donde además nos pueden seguir todos los martes en vivo para escuchar pues Bolívar Nuestro. Aprovechamos la oportunidad para saludar en la Radio del Sur a la gerente general Nieves Valdés, en la gerencia de programación Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar en la producción general Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción Luxmar Aular, y en la conducción de este programa Rosana Álvarez y Marian Marrero Hanson también. Recordamos también dentro de nuestras efemérides, el fallecimiento de Francisco de Miranda, que ocurre un 14 de julio de 1816, la partida física de nuestro precursor. Hoy Bolívar Nuestro va a estar dedicado, aprovechando además la presencia de Sergio Guerra Vilaboy en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realiza esta semana en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Vamos a tenerlo aquí conversando sobre su última publicación, sobre su última obra, que ha sido además editada por Monte Ávila Editores. El título de la obra es entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y Monte Ávila Editores. Ha sido una coproducción, una coedición entre ambas instituciones. El título de la obra es Él es la Revolución. Es una biografía política de Simón Bolívar. El profesor Guerra Vilaboy es y doctor en Historia por la Universidad de Leipzig, Alemania. Además, es profesor titular de Historia de América Latina, director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y del programa de doctorados en la misma casa de estudios. Asimismo, funge como presidente de honor en la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y es académico de número en la Academia de Historia de Cuba, entre muchísimas otras publicaciones y otros espacios que también cubre el profesor Vilaboy. Bienvenido, profesor Sergio Guerra Vilaboy, a Bolívar Nuestro. Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí a la disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacerme sobre el libro. Es un gusto estar acá y sobre todo una satisfacción poder hablar de una obra terminada con una portada que fue un aporte de Marian, que está aquí a mi izquierda, y el diseñador que lo pero ella fue la que tuvo la idea de que esa cartel sirviera de portada al libro, y muy atinada su propuesta. Que es el cartel del ejército del comando creativo, que se trata pues de un Bolívar hecho en stencil, que es una gráfica que llevó al Libertador, lo sacó de estas pinturas solemnes que las disfrutamos muchísimo y que son muy hermosas, pero lo llevó a un lenguaje más callejero, mucho más juvenil, urbano, y exactamente lo convirtió. Es lo que me convenció para que fuera la portada del libro. Entonces de la naturaleza de su libro vamos a hablar el día de hoy en Bolívar Nuestro. Él es la Revolución, biografía política de Simón Bolívar. En este libro el profesor Vilaboy presenta a un Bolívar como un personaje bastante multifacético, con su genio militar, el genio político, un brillante estadista y sin duda un luchador social comprometido, con una vida que estuvo marcada por, en las propias palabras del profesor Vilaboy, hazañas vistosas y pasmosas que lo llevaron a ser el nombre más célebre y poderoso del continente. Ahora, empecemos con una pregunta que para mí es bien particular. ¿Por qué Cuba interesada en Bolívar? ¿Cómo ven los cubanos al Libertador? Esa respuesta a tu pregunta yo creo que de algún modo yo la respondo en el prólogo, en la introducción del libro, donde pensé, ¿por qué eso mismo? ¿Por qué pensé, por qué un cubano se va a interesar en hacer una biografía de Bolívar?
Y entonces escribí unas cuartillas, que es lo que abre el libro, donde explico todo lo que en Cuba se ha escrito, por lo menos que yo haya logrado detectar, porque estoy seguro que hay más cosas que yo no detecté, pero las fundamentales al menos están ahí. ¿Cuál es la tradición historiográfica cubana de interés por Bolívar? Claro. Que tiene dos facetas, diría yo. Una faceta que son los estudios de Bolívar per se, por él mismo, por su labor, y también otra rama, otra línea de la historiografía cubana, que es los esfuerzos de Bolívar para la independencia de Cuba. De Cuba, claro. Pero de ambos hablo ahí en la introducción. También explico que yo tuve dos maestros, ahí quizás no lo diga tan claramente como lo estoy diciendo aquí ahora, pero bueno, tuve dos maestros que fueron decisivos en mi inclinación a estudiar la vida de Bolívar. Uno tuvo mucho que ver con Venezuela, que fue Francisco Pi Vidal, un maestro cubano, abogado, que se trasladó a Venezuela en los años 40 y aquí hizo carrera como educador, pero también como educador en la zona de Maracay, se vinculó mucho a los militares como profesor, llegó a tener el colegio privado más importante de Venezuela en aquellos años, ya estamos hablando de los 50, y Pi Vidal también jugó un papel en el apoyo a la Revolución Cubana desde Caracas. Bueno, pero se interesó mucho por la vida de Bolívar, estudió a Bolívar, tomó automóvil y se fue en los años 50 desde Caracas hasta el Perú y al Alto Perú, o sea, Bolivia, para ver el recorrido. O sea, hizo toda la ruta de Bolívar, claro. Entonces, eso te demuestra el admirador que era. Y fue en Cuba, además, publicó varios libros, Bolívar, precursor del antiimperialismo, que está editado aquí en Venezuela, también, y otros libros sobre la figura de Bolívar. Tuvo un programa que me imagino yo que haber sido como este, quizás no, en la radio Caracol, que lo entrevistaron sobre Bolívar, y él contestaba todo lo que le preguntaban de Bolívar. Cualquier pregunta que le hacían los oyentes, las contestaba. Fíjate si dominaba la figura de Bolívar. Y bueno, fue mi maestro, fue mi amigo y bueno, me atrajo siempre el interés por Bolívar. Y el otro era un guatemalteco, que había sido el verbo de la Revolución Guatemalteca de 1944, o sea, era un orador, fue mi maestro en la sala de la universidad, fue mi compañero de cátedra. La primera vez que vine a Venezuela, en el año usted no había nacido, en el año de 1983. No, sí. Yo creo que había unos que sí habían nacido ya. Pero no tienen por qué confesarlo. En el año de 1983 vine con ambos, porque se conmemoraba el bicentenario del natalicio Bolívar, que era actividad, y vino una amplia delegación cubana y ellos venían. Entonces, bueno, eso me atrajo siempre la figura de Bolívar. Pero incluso esa introducción, para ya salir de esa pregunta que ya me he extendido demasiado, esa introducción termino con... pero a pesar de todo lo que en Cuba se ha escrito, todo lo que se ha dedicado a Bolívar, realmente el que sentó cátedra en esto fue José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, el hombre que llegó a Venezuela y aún sin quitarse el polvo del camino, dijo él, fue a ver la estatua de Bolívar. Entonces pongo un párrafo con que cierro esa introducción de Martí, sintetizando en un extenso párrafo y con su verbo magistral. Es bellísimo, además. ¿Quién era Bolívar? Él lo dice. Entonces ya después, ahí ya se abre el libro. Además tiene un título, profesor, el libro, un título bastante impactante. Él es la revolución. ¿No? Me alegro que tú digas eso. Estamos de vuelta en Bolívar Nuestro por la Radio del Sur, hoy con nuestro invitado Sergio Guerra Vilaboy, que estuvo presentando en la Feria Internacional del Libro, que se realizó entre el 3 y el 13 de julio en los espacios de la Galería de Arte Nacional, su más reciente obra titulada Él es la revolución. Justamente antes del corte musical estábamos conversando un poco, bueno, cuál era ese interés o esa admiración que pudieran tener o que tienen los compañeros cubanos frente a la figura del libertador Simón Bolívar. En esta segunda parte queremos conversar con Sergio, bueno, ese título que particularmente me parece un título bastante poderoso, muy llamativo, que es Él es la revolución. ¿De dónde viene ese título, Sergio? ¿Y cómo aborda el libro el poder de esa poderosa frase? O sea, a ver, un libro debe tener un título, por un lado, que sintetice el contenido. Correcto. Y por otro lado, que llame la atención del lector. Si tú pones una cosa, vamos a hacer consideraciones acerca de la hermenéutica de no sé qué, ya ese título perdió la guerra. Dispersa, sí. Pero si tú tienes que tener un título conciso y que atrape al lector, Gancho. por un lado. Y por otro, que refleje el contenido del libro. Cuando yo estaba leyendo, preparando el libro, que siempre estaba pensando qué título ponerle, después muy al principio, casi de las primeras cosas que decidí fue el título.
porque me tropecé con esa frase, que como ustedes saben, está en una carta que le hace Morillo al rey de España previamente a la entrevista con Bolívar en Santa Ana en 1820. Y le dice, al explicarle al rey quién es este señor, porque yo me voy a entrevistar, le dice, él es la revolución, es el que ha revuelto esto aquí, que lo tiene todo virado al revés. Y yo dije, oye, pues nada mejor que esto. Esto es lo que es. Aunque claro, yo le doy otra connotación, porque Morillo se lo está dando en el sentido que es el hombre que me ha desordenado todo. Claro. Yo había pacificado esto y este individuo me lo ha virado todo al revés. Sí, yo acepto eso también, pero es también la frase de revolución, el concepto de revolución, no se limita a revolver, sino también es el revolucionario no solo político, sino social y económico. La palabra revolución es un sentido más moderno, en el sentido que yo la tomo. Claro, eso está implícito en el título. Y luego dije, bueno, pero él es la revolución, tiene que tener, tú ves eso solo, claro, eso es la revolución, pero ¿quién es él? Tengo que poner abajo. Biografía política, porque la vida de Bolívar es muy amplia. Y yo me voy a, no a limitar, pero voy a concentrarme el tiro en la biografía política. Sí, de eso te voy a preguntar más adelante. Biografía política de Simón Bolívar. Ya está perfecto, no necesita más nada. Ahí iba a decir que Morillo te iba a dar el título de tu libro. Así es la vida, así es la vida. Viniendo de las filas enemigas, claro. ¿Quién lo iba a decir? Claro. Mira, Sergio, ¿cuál es el objetivo de esa obra? ¿Qué te propones? ¿Qué te propusiste cuando pensaste en escribir sobre Bolívar? A ver, vamos a hacer la historia de cómo comenzó esto. Yo venía de la Feria del Libro de Santa Clara en Cuba, de haber presentado un libro mío que se llama Cubanacán, la República Imaginada, creo que le puso al revés, la República de Cubanacán, la Nación Imaginada, que el editor, un muchacho joven, vamos a decir así, que dirige una editorial en Cuba y que me había sugerido, y yo me había resistido a que yo escribiera ese libro de la República de Cubanacán, lo hice, fue exitoso y se lo agradezco mucho hasta hoy. Y veníamos de presentarlo en la carretera de Santa Clara, que está a 300 kilómetros de La Habana. Y en el camino, hablando de lo divino y lo humano, me dice, ¿y por qué tú no me escribes ahora una biografía de Simón Bolívar? Y mi primera reacción fue, pero ¿cómo voy a escribir una biografía de Simón Bolívar? Hay centenares de biografías de Simón Bolívar. ¿Cómo voy a aparecer yo a escribir una biografía de Simón Bolívar? Entonces me dice, no, pero una biografía sencilla para los lectores cubanos. No me pidas eso. Bueno, y yo me quedé en silencio un rato, seguimos la carretera. Y ya cuando llevamos como media hora dije, voy a intentarlo. Voy a intentarlo sin mucho entusiasmo, la verdad. Y porque no sabía, no por lo que no quisiera hacer eso, sino porque, como he dicho aquí en alguna presentación, tenía que bailar en casa del trompo. Y entonces me parecía un poco fuerte eso. Pero bueno, al final me metí, empecé a hacerlo, me fue atrapando el libro y terminé yo entusiasmado con el libro, enamorado del libro. Poseído totalmente. Y se lo mandé a un amigo venezolano, porque se lo mandé en realidad a dos amigos, porque terminé, casi ya terminado, que ya estaba terminado. Al venezolano, para que me encontrara los gazapos, los errores, las barbaridades que hubiera dicho. Ya en el transcurso de la redacción me había dirigido a él para preguntarle detalles, para que me sugiriera obras y cosas. Y a un amigo, que es un novelista guatemalteco, para que viera la escritura. ¿Qué ocurrió? Que el venezolano no me contestaba, hasta que le dije, está tan malo que tú no me quieres decir. Dime la verdad. El silencio es peor que una crítica destructiva, claro. No me contestaba, yo preocupado, me dijo, no me va a decir nada. Y esa persona me dijo, cuyo nombre me reserva. No, yo te iba a decir, tienes que revelar. Y esa persona me dijo, y le dije, y además que no se olvide que me tienes que señalar todos los gazapos. Y me dice, yo no tengo tiempo de leerme los gazapos. Estoy atrapado por el libro, entusiasmado con su lectura y por lo tanto no puedo ponerme para los gazapos. Y a que yo le había mandado el libro a Guatemalteco, que es un novelista, para que viera más bien la estructura, ese era el que me señalaba los gazapos. Dice, aquí pusiste tal cosa, aquí no está bien este verbo, qué sé yo. Y entonces, cuando esos dos señores, son dos figuras respetadas cada uno en su campo, y cuyos nombres no les voy a decir. Bueno, por favor. Entonces, dije, si eso es así, creo que puedo publicar esto. Totalmente. Sobre todo el venezolano. Sí. Que me había hecho y después me escribió unas palabras que las guardo con mucho cariño y que las quiero poner en Cuba, porque si hay edición cubana, como prólogo. El venezolano, porque me dice unas cosas exageradas
que solamente puedo admitir que se pongan en Cuba, pero no fuera de Cuba. Ah, bueno. Mira, justamente parte de lo que a nosotros nos llamaba la atención es eso. Hay muchas biografías. Lo que tú le respondiste a ese editor, nosotros nos los preguntamos aquí. Exacto. Y desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, bueno, Exacto, te podrás imaginar que hemos explorado todas las biografías que hay. Quisiera que nos dijeras, alguien de quien se ha escrito tanto y tan archiconocido, ¿en qué se diferencia esta biografía del resto de las que tú has podido consultar? Que además cabe destacar que es especialista en historia comparada de América Latina y por lo cual ha tenido que estudiar demasiado a Bolívar. Entonces, cuéntanos, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es, digamos, ese... Qué personal. A ver, quizás, yo creo que quizás la clave del éxito, por decirlo de algún modo, porque sin duda ha tenido éxito, por lo menos lo que he escuchado hasta ahora todo ha sido lógico, vendrán las críticas, no digo que no. La clave del éxito yo creo que es lo que tú estás diciendo. Yo he dedicado mi vida a la historia comparada de América Latina. O sea, yo no me senté a escribir una biografía de Bolívar partiendo de cero. Claro. Partía de que llevo años, y años no son pocos. Yo empecé a dar clases de historia de América Latina comparada en una fecha que ahora sí ustedes no habían nacido, que fue en el año 1972. Empecé a dar clases. Tienes toda la razón. Y que creo que mi papá no se habían conocido tampoco. Entonces, si te pones a ver, sacar la cuenta, son más de 50 años Sí. dando clases de historia de América, sobre todo del periodo de la independencia, porque yo doy clases de historia de América a cualquier etapa, pero la que me gusta, la que más he trabajado, de la que tengo libros, es sobre el periodo de la independencia. Por lo tanto, hubo cosas que ya yo tenía publicadas, que tenía escritas, que tienen que ver con Venezuela, tienen que ver cosas que yo podía sacar de aquí y adaptar, no tenía que partir de cero completamente. Eso me ayudó. Yo recuerdo que yo escribí un artículo, ahora nunca lo había mencionado, ahora ustedes con este interrogatorio me lo recuerdan. Yo publiqué en la revista Casa de las Américas, por allá por los años, fines de los 70, pero no, principios de los 80, un artículo que se llamó, creo, sacado de una carta de Bolívar, y entonces le puse ese artículo, Bolívar, la revolución de la independencia por la revolución. Simón Bolívar, la independencia por la revolución. Un artículo que publicó la revista Casa de las Américas, que está en el fondo de la interpretación de este libro. Y ese hablo era del año 80 y tanto, 82, por ahí, 84, ese artículo. O sea que de algún modo la estructura del libro estaba allí en ciernes. Okay. Y las ideas del libro estaban ahí en ciernes. O sea, ahora lo que se convertía en un libro con más fundamento, con más trabajo yo me metí meses enfrascado en el trabajo de este libro, que a ver que ya hay partes, momentos agónicos, en que tú no quieres que se te quede nada, consultando libros, hasta que llega un momento en que tú te das cuenta, en que estás escribiendo, que me cae un libro nuevo y ya el libro me da cuenta. Tú me das un libro ahora sobre Bolívar, cuando yo estaba en esa fase de la elaboración cualquiera, que yo no me había leído. Lo empiezo a revisar y me empiezo a dar cuenta que todo lo que dice ya yo me lo sé. Claro. Y entonces de repente encuentro un dato que tengo mal, o algo con un enfoque que no se me había ocurrido y que veo ahí, pero ya cada vez son menos. Claro. Y llega un momento en que tú dices, ya no valen más porque ya no tiene sentido. Sí. Me estoy desgastando leyendo otras cosas y tengo que terminar de escribir el libro. Sí. Entonces me voy por esa ruta. Por lo tanto, pude hacerlo por el background de docente, de investigador especializado en este tema durante 50 años. Esa es la realidad. La realidad y la admiración por la figura de Bolívar, que él prácticamente se escribe solo. Así es. Creo que ya vamos a nuestro corte y al regreso continuamos con... No, perdón, disculpa. Antes de nuestro corte, vamos a escuchar un sonido del presidente Nicolás Maduro el día 3 de julio, cuando se inauguró la recién Feria del Libro, sobre el libro de Sergio Guerra Vilobo. Adelante. Sergio Guerra nos escribe desde Cuba. Él es la revolución. Biografía política de Simón Bolívar. Dice Pedro Calzadilla que esa es la biografía de Bolívar que Chávez hubiera querido leer. Bueno, la leeremos. Aquí está Sergio. Sergio, mi saludo, un aplauso a Sergio. Vamos a darle chance que se desarrolle el libro y corra, y después me autoriza y lo publico en mis redes. ¿Ah? Bueno, en ese audio el presidente Nicolás Maduro hizo referencia entonces a esta obra
de Sergio Guerra Vilaboy, de la que estamos hablando hoy. Les recordamos las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, Instagram, @centro piso S Bolívar, por X Centro S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Estamos de regreso en Bolívar Nuestro, hoy con Sergio Guerra Vilaboy, doctor en Historia por la Universidad de Leipzig, Alemania. Además es profesor titular de Historia de América Latina y director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Autor del libro del que estamos conversando hoy, cuyo título es Él es la Revolución, biografía política de Simón Bolívar. Quería preguntarle, profesor, biografía política. Generalmente en los géneros biográficos la gente suele esperar elementos que tienen que ver con vida íntima, son libros un poco... bueno, sí, como para la distracción, ¿no? Pero este libro, este ensayo, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando comience a leerlo? ¿Ensayo, un anecdotario, una narración? ¿Cómo es una biografía política? Por eso le puse el apellido de político. Porque si yo también pensé, le pongo biografía de Simón Bolívar, entonces me van a exigir de todo. Eso es correcto. ¿Por qué no hablé de Bolívar y las mujeres que tuvo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no montaba a caballo? No sé qué. Entonces, no era ese mi libro. No era el interés, claro. No era ese mi libro. Y entonces dije, política, ya estoy quitando la mitad de las preguntas. No la tuya, sino de los lectores. Digo, biografía política, ya sabes que estoy reduciendo. Puedo yo ladearme un poquito, pero mi centro es político. Claro, también lo pensé porque digo, no es solo político. Voy a hablar de su proyección social, de su proyección revolucionaria. Pero entonces tampoco puedo poner un subtítulo que sea más largo que el diablo. Social es político al final. Sí, entonces bueno, dije, me quedo con biografía política de Simón Bolívar. Divino. Y ahí ya tengo el título y la definición del contenido y los límites en los que me voy a mover. ¿Y cuáles fueron esos momentos claves que eligió destacar o las experiencias que según su investigación moldearon ese carácter político del libertador? A ver, por lo menos en principio transmito lo que creo. Y creo que Bolívar, lo dije en una entrevista que me hicieron para la revista El Libertador, y ahora lo repito aquí, Bolívar no nació, ni Bolívar ni nadie nace con una idea política. Correcto. Es la vida la que te puede llevar para la derecha, para la izquierda, te puede convertir en un criminal, o te puede convertir en un pacifista, te puede convertir en un luchador social, y te puede convertir en un millonario. Depende de la vida, los intereses, y eso se va a tus sentimientos. Y ese era el Bolívar que yo quería dar, no un Bolívar que ya nació héroe en la cuna y que ya estaba predestinado como Jesucristo para hacer los milagros, ¿no? Yo quiero darle a un hombre cómo ese hombre se fue formando y cómo fue evolucionando a convertirse no solamente en la figura más importante de la independencia, no solamente por su ideario político de la independencia misma, no solamente como gran jefe militar, que en mi concepto es el más importante de toda la independencia de nuestra América, sino también como luchador social. Claro. Porque todo eso en mi posición, en mi concepto, es Bolívar. Y eso es lo que yo quiero dar. Entonces, todo eso lo circunscribo con biografía política de Simón. Pero a veces las biografías mitifican o simplifican. Trato de no idealizarlo, aunque claro, cuando tú admiras una figura como admiro yo a Bolívar, a veces y es probable que el lector diga, no, pero lo idealiza demasiado. Bueno, puede ser, no digo que no. Traté de ser lo más objetivo posible, pero siempre con un norte. Un norte que me acompañó de principio a fin y que no es un oportunismo, sino porque es lo que pienso. En cada momento en que Bolívar tiene un problema, yo trato de fijarme en esa circunstancia. Y generalmente tomo partido por él. Generalmente, aunque hay momentos en que no. Porque hay momentos en que él se equivoca y yo lo digo que se equivoca. Claro, claro. Pero hay momentos en que creo que hay una disputa política y le doy la razón a él. Claro. Porque de entrada tiene para mí la razón. Si no la tiene, porque las circunstancias y los documentos me demuestran que no la tiene, o él mismo se dio cuenta y lo reconoció, lo digo. Claro. Lo digo. Bueno, fíjese, usted revisó cartas, documentos de primera mano, además tiene 50 años revisando cualquier cantidad de información y materiales en torno a Bolívar. ¿Qué nueva visión le ha sido revelada en ese proceso que lo llevó a escribir este libro? ¿Qué nuevos descubrimientos o qué nueva interpretación? A ver,
lo que yo digo de Bolívar no creo que sea el primero que lo diga. Por ejemplo, en Venezuela tenemos a Miguel Acosta Sáenz, esa maravillosa biografía. Bolívar, el hombre de las dificultades, que cuando empecé a escribir el libro, dije, me robó el título. Ese título yo lo hubiera querido para mí, pero ya él lo usó, ya no pude, tenía que buscar otro. Hace unos añitos. Hace unos añitos. Yo estaba en Casa de las Américas cuando él le dieron el premio ganó, exacto, del hombre de la en el dificultad. Estaba ese 77, día allí, creo que se lo dieron a los dos, a Vidal y a Costa Sáenz. A Costa Sáenz también lo conocí. Claro. Y estaba allí presente cuando me leí ese libro, dije, ya después de esto no hay más pueblo. Aquí no, aquí nosotros necesitamos este libro. Sin embargo, debo decir la verdad, cuando ahora me acerco al libro, me deja algunas cosas insatisfecho. Quiere decir, el libro en su momento que se produjo era lo máximo. Hoy, cuando lo revisé ahora para el libro mío, vi que algunas cosas de la vida lo había superado un poco. Porque hay nuevas investigaciones, nuevos puntos de vista. Claro. Y sigue siendo un gran libro, pero si ya está un poquito atrapado, vamos a decir así, me lo veo yo, quiere decir que todo el mundo tiene que coincidir con eso, pero lo veo un poco entrampado en sus propias categorías. Claro. Costa Sáenz, Claro, marxismo. Igual me pasa con el de Lavretsky, que era un ruso a quien también conocí. No era ruso en realidad, lo conocí en la Unión Soviética, esa persona me encandiló, fue en el año 1978, yo estuve en la Unión Soviética, conocí a todos los latinoamericanistas soviéticos y el único que me impactó fue Lavretsky, porque Lavretsky había vivido mucho en América Latina, era de hecho un latinoamericano y entonces tenía muchos libros sobre temas latinoamericanos, una biografía de Simón Bolívar, tiene una de Miranda que la conservo dedicada por él y la de Simón Bolívar me sirvió mucho, pero también me pasaba como la de Acosta Sáenz. Desde el punto de vista interpretativo, un poco pudiera decir que son mis dos precedentes más cercanos. Puede que me falte algún tercero, pero bueno, estos dos estoy seguro que fueron los que más cerca estuve en su interpretación. Me refiero a Lavretsky, el ruso, en realidad era lituano, te dije, y el venezolano, Acosta Sáenz. Mira, por ahí, en un lugar donde nos reunimos con el profesor Pedro Calzadilla, él asegura que esta biografía, este libro tuyo, es la biografía que hubiese querido leer Hugo Chávez. ¿Por qué crees que dijo eso? A ver, en primer lugar, es el mejor elogio que podía escuchar de mi libro. Cuando me lo dijeron, me ericé. Y dije, qué exagerado Calzadilla. Y lo repitieron aquí, en la inauguración. El ministro de Cultura, Villegas, se lo dijo a Maduro. Ahí yo lo oí. Y Dios mío, le digo, Calzadilla dice tal cosa. Sí. Y yo digo, bueno, si ustedes consideran eso, pues mejor halago, mejor elogio no puede haber. Y entonces se cumpliría aquello de venir a bailar a casa del Trump. Sí, es que es interesante porque si bien se ha escrito mucho de Bolívar, escasamente yo creo que unos 5 o 6 venezolanos han hecho biografías de Bolívar. ¿Qué apreciación tiene usted de eso? Es que hacer una biografía hay que ser como yo, o muy irresponsable, o ponerse bien los pantalones, porque es una tarea mayor, es coger una persona y tú te imaginas, tú lo dijiste, todo lo que se ha escrito sobre Bolívar, todos los documentos que se han salvado, que existen. Entonces tú escribes una biografía, corres un gran riesgo, que mañana me sacan un documento, te dijo tal cosa, pero mira el documento, ese lo contrario. O sea, corres un riesgo. En Cuba, por ejemplo, tenemos una figura que nosotros siempre es para los cubanos, para ustedes y para el continente de Bolívar, que es José Martí. Ajá. Yo creo que de Martí se han escrito muy pocas biografías. Sigue siendo la de Jorge Mañaz de los años 30 la mejor. Hay otros que después han hecho, no voy a decir tampoco los nombres, pero hay contemporáneos míos que han escrito biografías de Martí, pero no llegan a aquella de los años 30. Que el género biográfico es un género muy difícil. Se las trae, sí. Es un género complicado. Y entonces corre riesgo de muchas cosas. Yo asumí esa responsabilidad, ya te dije, casi me empujaron a la piscina. Pero bueno, la asumí. Pero la asumió, y traté de hacerlo lo mejor que pude y por lo que escucho parece que los resultados no han sido tan malos.
No, bueno, yo le comento porque justamente pareciera que los venezolanos a veces nos intimida la figura de Bolívar, ¿no? Pienso que ya sea eso. Para Es lo que me abordarlo. pasaría a mí. Yo no me atrevería a escribir una biografía de Martí, ¿verdad? Porque me parece, vaya, a lo mejor un día lo hago, pero quizás como no estoy tan metido dentro, quizás un poco eso me liberó un poco, quizás, no sé. Exactamente. Porque audaz no soy. Y kamikaze tampoco. Está bien. Bueno, ¿tenemos chance para otra preguntita o Sí, nos vamos? Ok. vamos a seguir. Yo quería preguntar también cómo fue ese proceso. ¿Cuándo decide que la obra está lista? Una cosa que además es complicadísima cuando uno arranca. No, otro tema que no me has preguntado, pero te lo voy a decir. Otro tema problemático que ya me ha pasado con otros libros es cómo le ponen los títulos. Porque le pones nació, esta cosa, entonces se convierte en una cosa pesada de entrada. Sí. Lo primero que se me ocurrió fue, ya estaba terminando el libro, dije, los capítulos aquí tienen que ser con frases del propio Bolívar. Y entonces Él hablando, empiezas tú a sí. revisar la vez de Bolívar para buscar frases. Me acuerdo que llené una libreta con frases y iba escogiendo la que le venía mejor a cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo inicial, ahora no te la podía citar de memoria, pero donde él dice, que creo que fue lo que ocurrió, porque él lo dice, el capítulo que tiene que ver, el primer capítulo, busca el primer capítulo. El primer capítulo se refiere, aquí ya está, dice ahí, dile, léelo tú. Del más violento amor a las ideas políticas. Eso lo dice Bolívar en la entrevista con Perú de la Cruz. Y dice, yo estaba muy enamorado, más o menos, sigo ya con mis palabras de mi mujer, y me hubiera sido un mantuano toda mi vida y creando una familia. Al quedarme sin mi mujer del gran amor, eso me metió en la política. Y eso lo dice así a Perú de la Cruz, Sí. eso lo dice. Oye, yo me metí en la política por si muere mujer. Si no me hubiera metido en mujer, quién sabe lo que hubiera Sí, ocurrido. hubiese terminado en San Mateo ¿Quién sabe? con sus Y entonces esclavizados. dije, nada mejor que lo que me explica lo que pasa en ese capítulo, que es eso, ¿no? Es el centro de ese capítulo. Y así seguí, fui escogiendo título de capítulo, título de frase de Bolívar, que un poco centrara en el capítulo. Claro. Y me quedaba mejor que ponerle Bolívar en Haití, No, Bolívar en la total. campaña admirable, Mucho más, Bolívar en no sé dónde. atractivo. No, Claro, no. Es como casi contado por él. Sí, Exactamente. tiene una belleza Exactamente. literaria Ajá. que sí, le da valor. le da un valor añadido. Es correcto, es No, correcto. no, no, no. Bueno, estamos conversando con Sergio Guerra Vilaboy sobre su libro Él es la revolución, biografía política de Bolívar. Y antes de quería preguntarte, Sergio, además, bueno, que lo hemos más o menos esbozado a lo largo de la entrevista, ¿no? Que muchos son los libros escritos en clave biográfica sobre Bolívar. Ya te lo preguntaba Marian también, bueno, ¿qué tiene este de distinto? A mí me gustaría profundizar un poco porque recientemente un autor venezolano publicó la más reciente biografía escrita por un venezolano y se le hizo más o menos esta misma pregunta. ¿Cuál es el aporte o la visión que tiene tu obra en este contexto de los bicentenarios, ¿no? Donde además se ha abierto un panorama para abordar y revisar a la figura del libertador? Temas que habían sido, como por ejemplo el tema de la Constitución de Bolivia, que ha tenido como siempre una misma lectura, que fue supuestamente el ocaso del libertador, que fue donde propuso la la presidencia vitalicia, y por lo cual se le señaló negativamente. Hoy en día está siendo revisado, hoy en día está siendo reinterpretado. ¿Cómo tu libro aporta en este contexto de bicentenarios a una nueva comprensión de la figura de Bolívar? Bueno, a ver, yo no me atrevería a decir que se aporta para la comprensión, para la revisión de la figura de Bolívar, pero creo que puede servir de base para debatir sobre el tema de determinados aspectos. Yo me di cuenta cuando estaba elaborando sobre toda esa parte final de la vida de Bolívar, que en general, siempre hay excepciones, pero que la historiografía en general se había ido por interpretaciones subjetivas, cargadas ya de mecanicismo, de intereses hasta nacionales, de los intereses peruanos, de intereses de otros, de Colombia, la Colombia actual, etcétera, etcétera. Y quedaba, si en alguna parte yo estoy más insatisfecho con la historiografía existente, es precisamente el Bolívar del final. El Bolívar del final, entendiendo después de la victoria de Ayacucho. Claro, más adelante. sí, lo que muchos llaman ocaso. Y además encontré tantas tonterías que se dicen por algunos historiadores
tantas especulaciones sin base alguna, que esa parte final, que eso no me ocurrió tanto en el resto del libro. En el resto del libro yo creo que había más concordancia con los autores, menos discrepancia. Claro, hay autores como Salvador de Madariaga que te dan ganas de vomitar, pero bueno, eso son excepciones, pero sin embargo, cuando llegamos después de la batalla de Ayacucho, ahí es donde se complica la historiografía, se dice cualquier cosa, se apelan a cosas subjetivas totalmente y se pierde un poco el rumbo. Yo traté de no perder el rumbo. Traté de montarme en el mismo caballo que iba Bolívar y tratar de ponerme en su lugar y conociendo las diferentes realidades y tratar de dar una explicación más apegada a él. No creo, tú acabas de decir que la Constitución de Bolivia... No, si no lo dijiste fue como yo lo entendí, que ya la Constitución vitalicia de Bolivia era como el final. Yo creo que no, yo creo muchos que lo afirman. Yo creo que Bolívar lo que se propuso con la Constitución era precisamente salir adelante. Estaba proponiendo lo más avanzado que existía en aquel momento y él mismo lo consideró así. Porque cuando él elabora la Constitución para Bolivia, él todavía no ha empezado el reflujo. Correcto. Está todavía en su punto máximo. Estamos hablando de 1826. Y él trata de hacer la constitución más avanzada de su tiempo. Ahí te cuento, por ejemplo, algunos autores dicen, la mayor parte de los autores, no algunos, la mayor parte de los autores dicen que él copió de la Constitución de Inglaterra. Y tú dices, pero ¿por qué dicen eso si el propio Bolívar dice? Él lo dice, que él copió de la Constitución haitiana. Entonces, coño, parece que es como si le diera urticaria a Haití. No puede ser, tiene que ser de la inglesa. Oye, pero ¿por qué si él está diciendo de Haití y pone ejemplos de la de Haití? La presidencia vitalicia lo dice y pone el ejemplo de Petión, que murió Petión y que todo fue de la más tranquilidad. Y él está abogando por la tranquilidad. A mí me sorprende incluso en la entrevista con Perú de la Croix, en las memorias de Perú de la Croix, donde él hace un análisis clasista del proceso en América Latina, que está muy por encima de sus contemporáneos. Y de algún modo eso está en la Constitución vitalicia. Él dice, más o menos, estoy ahora yo parafraseando, pero él dice, las elecciones son lo peor que nos pasa a nosotros. Y yo digo, ¿cómo es posible que tan temprano? Porque lo que vino después superó con creces eso. Y él dice, ¿cómo las elecciones son el mal de nuestro pueblo? Producen la anarquía. Por eso quiero la presidencia vitalicia de Haití. Que yo vi la transición de Petión a Boyer y ahí no pasó nada. Y por eso está proponiendo, ¿qué dicen todos los autores? Que la ambición, que entonces que quería hacer toda serie de pamplinas, de estupideces, fuera de contexto, hay que leérselo a él para darse cuenta que quería renunciar era mentirita. ¿Cómo que quería renunciar era mentirita? Realmente quería renunciar. Por eso se lo pregunto, porque en muchos libros, como usted lo viene señalando, han tergiversado esos años de Bolivia. Y exacto, estamos que ahorita... si se volvió conservador al final... Es correcto. No. Una serie de tonterías, me atrevo a decir, que han dicho para... A veces incluso algunos queriendo con eso levantar la figura de Bonilla, lo que hacen es denigrar. Sí. Son las traiciones, los intereses personales, las divisiones entre una región y otra, lo que llevan al ocaso la figura. Mientras estaba la guerra y lo necesitaban, estaba allí. Cuando ya se acabó la guerra, ya no lo necesito, ya me estorba. Ya tiene que ser. Y además porque de verdad planteaba una revolución social. Le temen por eso, porque es el hombre que quiere la abolición de la esclavitud. Conozco personas, amigos míos, incluso historiadores, que me dicen, en realidad, me lo acaban de decir en un congreso que estuve en Bonn hace poquito, se lo escuché a historiadores europeos. Porque él nunca quería, eso era un cuento, él decía eso, él no quería en realidad abolir la esclavitud. ¿Cómo que no quería la esclavitud? Si dictó decreto, lo digo 1000 veces, la Constitución de Bolivia lo puso también. Y esa después la quería implantar en todo el arco bolivariano. Esa fue la causa del talón de Aquiles. Porque cuando llegó a los venezolanos, los mantuanos y los propietarios, vieron la Constitución y veían que decía que abolía la esclavitud, allá para allá. Más de uno le dio la misma hermana María Antonia le dice, todo el mundo está muy contento con tu Constitución. Lo único que no les gusta es que decrete la abolición de la esclavitud. Pecata minuta, pequeña cosa que no les gusta. En un país donde había una esclavitud que todo el mundo bebía de ella. Totalmente. Por favor. Y se mantuvo hasta 1854, al menos en Venezuela, lamentablemente, la esclavitud. Bueno, hemos estado hoy conversando con Sergio Guerra Vilaboy, maravilloso el libro, Él es la Revolución, su última obra, su último lanzamiento editorial, y que tuvimos la dicha
de haberlo disfrutado en la Feria Internacional del Libro. Se los recomendamos. Pueden descargarlo también de la página web de Monte Ávila Editores y del Centro de Estudios Simón Bolívar también está disponible. Te queremos agradecer, Sergio, por estar en Bolívar Nuestro y compartir, bueno, toda esa experiencia que implicó crear una nueva biografía de Bolívar, bien documentada, bien argumentada y bueno, con por supuesto tu aporte crítico en donde rescatas la figura del libertador cuando otros biógrafos pues se encargaron de tergiversar cierta información. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, les recordamos nuestras redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, Instagram, @centro_S Bolívar, por X, Centro Piso S Bolívar y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, por la Radio del Sur, Instagram, La Radio del Sur, y web www.laradiodelsur.com.be. Asimismo, saludamos al equipo que hace posible este espacio por la Radio del Sur. En la gerencia general, a Nieves Valdés, en la gerencia de programación, Tamar Sánchez, el operador, Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción, Luxmar Aular, y quienes les hablamos, Rosana Álvarez y Marian Marrero Hanson. Nos escuchamos entonces el próximo martes por aquí, por la Radio del Sur, en otra entrega de Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.